Espero se encuentren muy bien el día de hoy, 12 de julio del 2024. Soy Adriana Bautista, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 2. Hoy vamos a ver el segundo encuentro. La clase pasada vimos algunos elementos constitutivos del tipo penal, sin embargo, bueno, es oportuno repasarlos. Tipo penal es la descripción textual de un acto por acción u omisión como delito o contravención establecido en una ley penal. El sujeto activo es la persona que comete el delito o contravención, ya sea por acción u omisión, o sea, el agresor, el victimario. El sujeto pasivo, aquel contra quien se dirige la acción del tipo. El verbo rector, la tipicidad pues describe una acción determinada y expresada gramaticalmente que contiene un verbo en cualquiera de sus formas. El bien jurídico protegido o los valores protegidos por el ordenamiento positivo, por ejemplo, la vida, el patrimonio, la honra. Y el elemento subjetivo que se relaciona al sujeto activo a su conducta, que puede ser dolosa cuando existe deliberación o intención de causar daño, o culposa cuando se ha infringido el deber objetivo de cuidado. Esos son los elementos constitutivos del tipo penal necesarios y determinantes para analizar cualquier tipo penal, sí, norma que describa una conducta y que la encuadre en un hecho, en un tipo penal. Y obviamente nos encontramos con el resultado que se relaciona al sujeto pasivo, que puede ser daño, el delito o contravención cometido por el sujeto activo, ya ha causado un daño a la persona o su patrimonio, o peligro cuando el delito o contravención aún no ha causado daño a ninguna persona, y la punibilidad, que es la pena establecida en el tipo penal como consecuencia de la conducta indebida descrita. Una vez que analicemos ese caso penal a la luz de estos elementos constitutivos del tipo penal, podemos definir si la conducta indebida se adecua o no se adecua al injusto que se investigue. Es muy importante resaltar que esa conducta tiene que estar encuadrada en un tipo penal, en una norma penal y lógicamente en una ley para que no afecte el principio de legalidad y se constituya y se generen todos esos elementos del delito que deben converger en el momento de verificar si la persona es o no responsable de esa acción que se le imputa y de ese delito que se le imputa. ¿Ok? En cuanto al programa académico, el programa académico me indica que pues debo sumeramente explicarles la composición de los libros del Código Penal o de la norma sustantiva por excelencia, que es el Código Penal. El Código Penal, pues, tiene tres libros, como ya lo he dicho en clases pasadas. El primer libro comprende toda esa generalidad de los elementos que caracterizan inclusive un tipo penal. Hablamos allí inclusive del principio de legalidad, de las causas de justificación, de los delitos, de las excepciones, de las formas de prescribir acción penal, de la sanción, bueno, todos aquellos elementos generales o de las generalidades de lo que comprende, en todo caso, pues también la teoría del delito. El libro segundo son las diversas especies del delito. Allí van a encontrar, bueno, variedad de conductas antijurídicas que constituyen delitos y que encuadran esas conductas o esos hechos en un tipo penal, más específicamente en el libro segundo, y hay pues delitos desde el Estado a del orden público, de la fe pública, delitos contra inclusive las personas, la propiedad, buenas costumbres y demás, cantidad de delitos que está dividida por capítulos o títulos y capítulos, y pues allí describen esas conductas en tipos penales, adecúan un hecho a un tipo penal. Y el libro 3 es el libro de las faltas. Cuando yo me refiero a tipos penales, son todos los que están en el libro segundo de las diversas especies de delito. No obstante, existen otros tipos penales que están contenidos en leyes especiales penales y en leyes orgánicas, que también pues configuran hechos delictivos y que encuadran esas conductas en tipos penales, pero están previstos en leyes. Así como en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que efectivamente existen tipos penales cuando el sujeto activo es un adulto y efectivamente
contravención o en contra de un adolescente comete hechos delictivos. Igualmente, si un adolescente comete hechos delictivos pueden estar tipificados allí a su vez con otro adolescente. Lógicamente que si un adolescente comete un hecho delictivo dentro del rango de imputabilidad, que quiere decir de 14 a menos de 18, comete un hecho delictivo de los previstos en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, va a depender en todo caso si son de los que están en el catálogo del 628 de la ley para generar privación de libertad. Mientras que un adulto, si comete hechos delictivos como sujeto activo, o sea, es el agresor en contra de un adolescente, pues sí le va a generar privación de libertad. Y más si están dentro de la misma ley y bueno, y si también están contemplados en el Código Penal. Entonces, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente sí establece tipos penales y que están contenidos en 254, 255 de la ley. Recuerden que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente abarca dos sistemas: el sistema de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Ambos sistemas en una misma ley con jurisdicciones especializadas y con materias de conocimiento también pues diferentes, una el área civil y el otro el área penal. El área penal. Y en cuanto a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia, es muy importante resaltar que el Código Penal vigente es el del 2005, que la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente más reciente es la de la reforma del 8 de junio del 2015 y de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una libre de violencia desde diciembre del 2021. Eso es importante destacar y que ustedes como futuros abogados lo tengan en cuenta en el momento de realizar las actividades. No admito que un estudiante me coloque normativa derogada. O sea, las leyes están, ustedes me pueden preguntar a mí, pueden consultar antes de establecer normas que ya están derogadas en sus actividades o inclusive, con más error aún, leyes o figuras delictivas que no corresponden a Venezuela. Que es muy importante esto, revisen bien, analicen, hagan las actividades con tiempo, que eso es lo que le da garantía de satisfacción y efectividad y que internalicen todos estos conocimientos de manera oportuna y de manera eficaz, ¿ok? Bueno, con respecto a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida de violencia, también pues también establece allí diversos tipos penales que se pueden cometer en contra de una dama. ¿Ok? Ahora bien, en cuanto al, pues seguimos con el programa académico, hablamos ya de los delitos contra las personas. Los delitos contra las personas está contenido en el artículo 405 y pues es necesario ir señalando uno por uno porque parte del derecho penal especial es ese análisis de cada tipo penal. ¿Y cómo se analiza el tipo penal? Conforme a lo que ya indiqué en la clase pasada, con el elemento o sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector y bien jurídico protegido, que son los elementos básicos o los tipos, los aspectos básicos para analizar un tipo penal. ¿Ok? En cuanto al homicidio, el homicidio intencional simple está catalogado en el artículo 405 e indica: el que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona será penado con presidio de 12 a 18 años. El que intencionalmente haya dado muerte. Eso me está indicando que cualquier persona puede cometer ese hecho delictivo, o sea, es de sujeto activo indiferente, el que intencionalmente haya dado muerte. Sujeto activo indiferente. ¿Quién es el sujeto pasivo? Pues también indiferente porque es cualquier persona a la que pues tiene o fue agredida, a la que recibió esa agresión. Sujeto pasivo también indiferente. Verbo rector, intención, el que intencionalmente, ahí es el verbo rector. Y el bien jurídico protegido, ¿cuál es? La vida. O sea, lógicamente que como producto de esa acción, pues ocasionó la muerte de una persona. Recuerden los elementos positivos y los elementos negativos del delito que vimos en Derecho Penal 1, que es delito en sentido jurídico, es todo acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad
imputabilidad y punibilidad para llegar pues también a la penalidad, los elementos positivos del delito y que pues son necesarios para constituir efectivamente un hecho punible. El artículo 406 también es otra forma de la comisión de hecho delictivo y me indica que en los casos en que se enumeren a continuación, pues la pena va a poder aumentar si se dan estas ciertas circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? De 15 a 20 años, quien cometa el homicidio por medio de veneno o de incendio, sumersión u otros delitos previstos en el título séptimo de este libro, con alevosía o por motivos fútiles o innobles en el curso de la ejecución de los delitos 449, 450, 451, 453 y 458, inclusive 456. Eso es casi siempre en la comisión de los delitos contra la propiedad. Por decir, ustedes se van a poder encontrar imputaciones que indiquen homicidio intencional calificado, homicidio intencional sí, puedo intencional simple por motivos fútiles o innobles. Pues se van a referir al 405, al 406, en la ejecución de un robo agravado, en correlación con el artículo 458, que es el robo agravado. Entonces, todo eso, o sea, ya va a haber concurrencia de delitos y se va a determinar y se tiene que establecer en el momento que se declara la responsabilidad penal la correspondiente dosimetría penal. ¿Ok? Igualmente, pues también el numeral 2 me habla que de 20 a 26 años de prisión si concurriera en el hecho dos o más circunstancias indicadas en el numeral que antecede. De 28 años a 30 años, recuerden que la pena en Venezuela es hasta 30 años de prisión, no excede 30 años, para lo que perpetren la persona un ascendiente, descendiente, cónyuge. Y en la persona, pues del presidente o de quien ejerciera interinamente las funciones de dicho cargo. Parágrafo único, quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados en esos numerales no tienen derecho a gozar de los beneficios procesales ni a la aplicación de medidas alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se le aplican beneficios procesales. Ya cuando llegue la causa a ejecución, pues no admite beneficios o algún tipo de medida alternativa por la ejecución o por la comisión de estos hechos delictivos. Es bastante determinante y descriptivo este tipo penal. ¿Ok? Y se da, bueno, por las causas que ella indiqué. Igualmente, también se puede agravar cuando el delito en concurrencia con el 405, que es el intencional, se da en la persona de su hermano, en la persona del vicepresidente ejecutivo de la República, de alguno de los magistrados magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, de un gobernador, de un diputado, de la Asamblea Nacional, del alcalde o de los alcaldes, del rector o rectora, del defensor del pueblo, del procurador general, y también pues este tipo de este delito en relación con estas personas, que es un sujeto pasivo calificado, pero el sujeto activo puede ser indiferente, sigue siendo indiferente y el bien jurídico protegido es la vida y el verbo rector también sigue siendo la intención, tampoco pues admite beneficios procesales o gozan de beneficios procesales o la aplicación de medidas alternativas. ¿Ok? Igualmente, pues el 408 me indica que en los casos de esos artículos, cuando la muerte no se hubiera efectuado sin el concurso de circunstancias persistentes desconocidas del culpable o de causas imprevistas que no han dependido de su hecho, la pena será de presidio de 7 a 10 años en el caso del artículo 405 y de 10 a 15 años en el artículo 406. Em, Eso es una forma pues de complementar los artículos anteriores. Y pues pudiera decirse que es un homicidio con causal. Ahora bien, en cuanto al homicidio culposo que está contenido en el artículo 409, el que por haber obrado con imprudencia o negligencia o bien con impericia en su profesión, arte o industria por inobservancia de los reglamentos, órdenes e instrucciones haya ocasionado la muerte de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 5 años. En la aplicación de esta pena, los tribunales de justicia apreciarán el grado de culpabilidad de la gente. Si del hecho resulta la muerte de varias personas o la muerte de una sola y las heridas de una más con tal que estas heridas acarreen las consecuencias previstas en el artículo 414, la pena pues será pues, de prisión podrá aumentar hasta 8 años.
Lo principal de este artículo es que, bueno, tipifica el homicidio culposo y me describe los elementos para que pueda darse ese homicidio culposo. ¿Cuáles son? Imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o inobservancia de los reglamentos. Cuatro aspectos fundamentales: imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia. Esas son las formas de distinguir si efectivamente hay un homicidio culposo. El sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo también es indiferente. El bien jurídico protegido sigue siendo la vida. El verbo rector son los elementos o los aspectos que ya describí, en todo caso la culpabilidad, pero que se determina más con esos aspectos importantes, que es la imprudencia, la negligencia, la inobservancia y la impericia. ¿Ok? Luego tenemos el artículo 410 que me indica que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, esto es el llamado homicidio preterintencional, em, a causar una lesión personal, causar la muerte de alguno, será castigado con presidio de 6 a 8 años, en el caso del artículo 405 y en el caso del artículo 406 de 8 a 12. ¿Ok? Pero me está diciendo que el que con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal causa la muerte. Esto se da, supongamos, en riñas, en peleas, donde dos personas pues están agrediéndose de manera recíproca y una de ellas pues lamentándolo mucho se cae y el caso, el ejemplo típico, se pega la cabeza en algún orillo, en la mesa o bueno, en algo donde lo lesione y efectivamente de inmediato causó la muerte. La intención del otro agresor, la persona no era ni matarlo, estaban lesionándose producto de una riña, una disputa, algún tipo de conflicto. Pero bueno, pasó, se resbaló, se cayó, hay un homicidio preintencional. Lógicamente que para verificar todos estos aspectos existen pruebas. No vamos a hablar de pruebas en este momento porque eso corresponde al proceso penal, pero para determinar grado de responsabilidad, cuál es la intención, si hubo intención, culpabilidad, cuál fue el contexto, pues para eso están las pruebas y todas estas experticias que se hacen producto de la comisión del hecho delictivo. ¿Ok? Sin embargo, lo determinante aquí es el tipo penal y verificar si ese tipo penal encuadra en ese hecho que está siendo imputada la persona. Igualmente, nos encontramos con los delitos de lesiones personales del artículo 413 en adelante, el que con intención, sin intención de matar, pero sí de causarle daño y ocasionar a alguna persona un sufrimiento físico o un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de 3 a 12 meses. Si el hecho causa una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la pérdida de algún sentido de una mano o de un pie, o la capacidad de engendrar o de algún uso de un órgano, si se ha producido alguna herida que desfigure. En fin, habiéndose cometido el delito contra una mujer encinta, le hubiese ocasionado el aborto, será castigado con prisión de 3 a 6 años. Luego está el 415, que es el hecho de que ha causado inhabilitación permanente de algún sentido, un órgano, dificultad permanente, bueno, lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones leves. Todos estos tipos de lesiones son de sujeto activo indiferente, son de sujeto pasivo indiferente. O sea, se las puede hacer cualquier persona, el agredido puede ser cualquier persona. Lo que va a determinar si son leves, graves, gravísimas, va a depender es del tiempo de duración de la persona en reposo. ¿Y cómo se determina ese tiempo de duración de la persona en reposo? A través del examen médico forense, donde el médico forense pues va a indicar el tiempo de reposo y el tiempo que va a quedar sí, inamovible o incapacitada o que no puede hacer ningún tipo de actividad normal de las que hacía. Entonces, ese es el tiempo que se va a estimar para poder tipificar y poder adecuar qué tipo de lesión es, si es una lesión leve, si es una lesión grave, si es una lesión gravísima, ¿ok? Igualmente, pues el bien jurídico protegido sigue siendo la vida, pese a que no hay cercenación, o sea, es integridad física, porque hay una vulneración, hay una afectación del estado físico de la salud de la persona, ¿ok?
Hay un artículo muy importante aquí, que es el 421, cuando me indica que no incurrirán en las penas comunes de homicidio ni de las lesiones el marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer y a su cómplice mate, hiera o maltrate a uno de ellos o a ambos. En tales casos, las penas de homicidio y lesiones se reducirán a una prisión que no sea de 3 años ni baje de 6 meses. Igual mitigación de pena tendrá efecto en los homicidios o lesiones que los padres o abuelos ejecuten en su propia casa, en los hombres que sorprenden en acto carnal con sus hijos o nietos o solteros. Este artículo, ¿por qué digo que es sumamente importante? Porque lo he preguntado en varias clases y en varias actividades y me lo colocan como que sigue vigente. Este artículo es nulo. El artículo 421 fue nulo y fue publicado en la Gaceta Oficial o sea, del 2005, pero en los términos establecidos en la sentencia de la Corte Suprema del 5 de marzo de 1980 por ser reedición del artículo 423 del Código Penal o publicado en la Gaceta Oficial del año 1964. Pero esta sentencia de la Corte lo declaró nulo, declaró nula la norma contenida en el artículo 425 del Código Penal del 2005 por ser a su vez revisión del artículo 423 del Código Penal y fue anulado pues por la Corte Suprema de Justicia en pleno el 5 de marzo de 1980. ¿Por qué es nulo? Porque lógicamente hay patrones de discriminación y hoy en día aún más con la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues efectivamente se castiga a la pareja, al esposo que pues, pueda cometer un hecho delictivo y más de un homicidio en contra de su pareja, independientemente de las circunstancias por las que las haya cometido, sigue siendo el bien jurídico protegido la vida. Entonces es muy importante que ustedes estudien todos estos aspectos y que los revisen y que determinar que es nulo el artículo 421 del Código Penal. ¿Ok? Igualmente, de ahí el 400, pues están diversas formas de manifestación de hechos delictivos cuando hay complicidad correspectiva, cuando hay muchas personas cometiendo, pues, o sea, ejecutando una acción y que efectivamente cometen un homicidio y no se puede determinar a ciencia cierta, pues, quién fue el autor de ese delito, pero sí se puede establecer que fueron muchas las personas que estaban en la ejecución del mismo, pues hay complicidad correspectiva en ese momento de la comisión. Ahora bien, en cuanto a los delitos contra la propiedad, que están contenidos en el artículo 453 del Código Penal, estos delitos pues son el hurto simple, el hurto calificado, el hurto agravado, el robo agravado como tal son delitos pues que afectan un bien jurídico protegido. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Pues la propiedad, la parte patrimonial, todo aquello que efectivamente pues genere un daño a lo pecuniario, pues constituye esa vulneración al derecho a la propiedad y están consagrados, pues lógicamente, en el Código Penal a partir del artículo 450. Me voy a permitir, pues, leer algún contenido de estos artículos que permítame descargar. Y pues lógicamente el Código Penal, al tener estas figuras delictivas que comprometen ese bien jurídico de orden patrimonial, el sujeto activo en la mayoría de las veces, pues también sigue siendo indiferente. El sujeto pasivo también, en la mayoría de las ocasiones, pues también puede ser indiferente. El bien jurídico protegido es ese bien jurídico, pues patrimonial, es la parte patrimonial, todo lo que conlleva pecunio. Y el verbo rector, bueno, va a depender en todo caso, pues, de la intención. Sí, pues casi siempre pues, afecta, como le afecta un bien jurídico
protegido y demás, pues hay un traslado de propiedad de manera pasiva o puede ser de manera violenta de el agresor del agredido al agresor. O sea, hay un traslado de propiedad, pero lógicamente ese traslado de propiedad nunca va a ser voluntario, sino va a ser pues producto de inclusive una amenaza. Como ya dije, pues inician en el artículo 451 y el hurto simple me indica que todo el que se apodere de un objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. Si el valor de la cosa sustraída no pasara de una unidad tributaria, la pena será de prisión de 3 meses a 6 meses. Si se comete también este delito cuando el hecho imputado recaiga sobre cosas que hagan parte de una herencia aún no aceptada y por el copropietario, el asociado o coheredero, respecto de las cosas comunes o respecto de la herencia indivisa, siempre que el culpable no tuviera la cosa en su poder, la cuantía del delito se estimará hecha la deducción de la parte que corresponde al culpable. Bueno, ahora analicemos ese artículo. Dice, todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciendo a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba. Es hurto porque no hay agresión, no hay violencia física. Pero lógicamente hay traslado de la propiedad y es un objeto mueble. Cuando hablamos de mueble, recuerden del ámbito civil, es todo lo que se pueda trasladar, mover de un lugar a otro. Por lo menos inmuebles son las propiedades porque están asentadas físicamente en un terreno, en un sitio, en un sector, no pueden ser trasladadas. Bueno, que hoy en día hay casas rodantes y demás, pero bueno, eso es otra forma de innovación y de aspectos que te va a depender del hecho punible que se ejecute. Pero lo más básico es eso, lo inmueble, inamovible, lo mueble, lo movible. Lo mueble, en este caso, bueno, puede ser un reloj, puede ser un celular, bueno, una cartera, cualquier objeto que se pueda trasladar así fácil y que se traslade esa propiedad del agredido, de la víctima hacia el agresor, sin el consentimiento de su dueño. Entonces, el sujeto activo es indiferente, el sujeto pasivo es indiferente, en este caso el hurto simple, el bien jurídico protegido es esa propiedad, el bien jurídico de carácter patrimonial y el verbo rector, el apoderamiento, ese apoderamiento de esa cosa sin el consentimiento del dueño. Entonces, son aspectos importantes a analizar y siempre y cuando una persona cometa un hecho delictivo de esta naturaleza, un hurto simple, bueno, ya saben que se configura en el artículo 451 que está establecido y que efectivamente lo más básico es verificar que se apoderó de un objeto mueble sin el consentimiento de su dueño. No hubo agresión física, no hubo ningún tipo de, ¿sí?, de forma violenta para la sustracción, pero sí, lógicamente, sin el consentimiento del dueño. Igualmente, pues la pena de prisión se puede agravar en los casos en que el de los delitos se cometan en las oficinas, archivos o establecimientos públicos, apoderándose de las cosas conservadas en ellas, en los cementerios, en las tumbas o sepulcros, apoderándose también de las cosas que constituyen un ornamento o protección, apoderándose de las cosas que sirven o están destinadas al culto en los lugares consagrados a su ejercicio, en los anexos destinados a conservar dichas cosas, sobre una persona por arte o astucia o destreza en un lugar público o abierto al público, apoderándose también de los objetos del dinero de viajeros, tanto en los vehículos de tierra, aeronaves o por agua, que sea este, cualquier que sea su clase, como las estaciones o las oficinas de las empresas públicas de transporte, apoderándose de los animales que estén en los establos, de los que por necesidad se dejan en campo abierto, apoderándose también de las maderas depositadas en las ventas de leña, amontonadas en un lugar, o de materiales destinados a alguna fábrica o productos desprendidos, y apoderándose de los objetos que en virtud de la costumbre de su propio destino se mantienen expuestos en la confianza pública. Igualmente también se puede aumentar la pena
y agravar en los casos de que si el hecho se ha cometido abusando de la confianza que nace de un cambio de buenos oficios, de un arrendamiento de obra, de una habitación a un temporal entre el ladrón y su víctima, si el hecho ha tenido por objeto las cosas que bajo tales condiciones quedaban expuestas o se dejaban la buena fe del culpable, si para cometer el hecho el culpable se aprovechaba de las facilidades que le ofrecían algún desastre, calamidad, perturbación pública o las desgracias particulares del hurtado, sino viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o de alguna casa destinada a un lugar de habitación, si el culpable para trasladar la cosa sustraída ha destruido, roto, demolido o trastornado los cercos de las propiedades, si para cometer el hecho, trasladar la cosa sustraída, el culpable ha abierto las cerraduras, sirviéndose para ello de unas llaves perdidas por su dueño, quitada o indebidamente, o habiendo sido retenida. Si para cometer el hecho, para trasladar la cosa sustraída, el culpable se ha servido de una vía distinta a la destinada ordinariamente al pasaje de la gente, si el hecho se ha cometido violando los sellos puestos por algún funcionario público en virtud de la ley, bueno, en fin. Son 11 los numerales para determinar cualquiera de las formas en que una persona puede cometer un hecho delictivo de hurto. Y vuelvo, pues insisto, los hurtos son aquellos que se dan sin ningún tipo de violencia o agresión física a la persona. Hay una violencia, en todo caso, pasiva, se pudiera decir, porque hay una sustracción de ese bien jurídico, de ese objeto que le pertenecía a la víctima sin, de manera, pues sin el consentimiento, o sea, pero lógicamente no dañando a la persona de manera física, ¿no? Y diferente ocurre con los delitos de robo, en que si hay una amenaza más cierta sobre esa integridad física y puede inclusive existir la agresión como tal física y la agresión psicológica aún más de esa persona porque es más latente, es más activa. Esos son los casos de los delitos de robo, por decir el general o el genérico, quien por medio de violencias o amenazas de graves daños inminentes contra personas o cosas haya constreñido al detentor o a otra persona presente en el lugar del delito a que se le entregue un objeto mueble o a tolerar a que se apodere de éste. Será castigado con prisión de 6 a 12 años. Es muy importante, haya constreñido al detentor o a otra persona. O sea, ahí hay ya una amenaza inminente o una violencia, porque me dice por medio de violencias o amenazas inminentes. Constriña al detentor a otra persona del lugar a que le entregue ese objeto mueble. Por decir, si la persona tiene un celular, está caminando, lo amenaza de que lo va a violentar o que tiene un arma que se puede convertir en un robo agravado o solamente lo asusa pero no ve el arma, entonces sería robo genérico si no la tiene. Y lógicamente, pues la persona, el sujeto pasivo, la víctima, se siente agredida y pues eh, aporta ese bien y lo da a los fines de evitar un mal mayor, ¿no? Pero lógicamente se constituye esa violencia, esa amenaza y la ejecuta el sujeto activo con el fin de obtener ese objeto que para él pues es significativo y se configura pues un delito con un sujeto activo indiferente, con un sujeto pasivo indiferente, con un bien jurídico protegido que sigue siendo de carácter patrimonial, que también sigue siendo mueble. Y bueno, el verbo rector es esa violencia, esa amenaza, esa intencionalidad de obtener el bien bajo una violencia, ¿ok? Igualmente, pues en la misma pena del artículo anterior, se incurrirá el acto de apoderarse la cosa mueble de otro o inmediatamente después haya hecho uso de violencia o amenazas antes dichas contra la persona robada o contra la presente en el lugar del delito, sea para cometer el hecho, sea para llevarse el objeto sustraído, sea en fin para procurarse pues la impunidad o procurarla de cualquier otra persona que haya participado en el delito. Si la violencia se dirige únicamente a arrebatar la cosa, pues sería robo arrebatón, lo más típico, una persona hablando por teléfono, pasa a otra persona caminando o en una moto, en un vehículo y le arrebata el celular o le arrebata la cartera, un robo arrebatón. Hay una violencia porque hay una sustracción, lógicamente también sin consentimiento, pero hay agresión, hay violencia por obtener ese objeto, ¿ok? Entonces por eso sigue siendo de agresión y es violento el proceder.
También tenemos en el artículo 457, perdón, el que por medio de amenazas o violencia o amenazas de un grado de daño a la persona o a sus bienes haya constreñido a alguno a entregar, suscribir o destruir en detrimento suyo de un tercero un acto o documento que produzca algún efecto jurídico cualquiera, se queda castigado con prisión de 4 a 8 años. Y el delito más sonado, se podría decir robo agravado del 458, que es cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes, cualquiera de ellos, se haya hecho o se haya cometido por uso de amenazas a la vida, pero algo importante resaltar, a mano armada o por varias personas o una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada, varias personas ilegítimamente uniformadas usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si se hubiera cometido por medio de un ataque a la libertad individual. La pena de prisión pues también será por un tiempo de 10 a 17 años, sin perjuicio de las personas o personas acusadas, con la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas. Porque ya al tener armas, pues también se le sumaría el delito de porte ilícito de armas. Entonces es un delito donde hay concurrencia de hechos punibles y lógicamente hay que adecuar esa dosimetría penal. Lo importante aquí es que efectivamente existe un arma, así sean varias personas las agresoras, aunque una de ellas estuviese manifiestamente armada, pues lógicamente ya se constituye el delito de robo agravado. Es agravado porque efectivamente está el arma, y un arma que efectivamente se incaute y se encuentre en el lugar de los hechos o a pocos momentos de haberse cometido el hecho y en poder de la persona o el sujeto activo. Bueno, con esto pues concluimos la clase del día de hoy. Recuerden que la frase ya la di el día 14 de junio, sin embargo, pues la voy a volver a repetir, que es la frase para la actividad 3 y 4, y dice así: la justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. La justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. La justicia es el más grande de los intereses del hombre en la tierra. Daniel Webster. Daniel Webster. Daniel Webster. Bueno, nos vemos en la tercera oportunidad que fije el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y bueno, fue un gusto haber compartido estos espacios tecnoformativos. Hasta luego. Gracias.